Hola, mi nombre es Giselle Pimentel, la estructura de los vasos sanguíneos. Tenemos a modo de generalidad que los vasos sanguíneos son estructuras tubulares, es decir, que tienen forma de tubo y que su pared está formada por tres túnicas, como vemos en pantalla. La mayoría de los vasos sanguíneos están formados o tienen su estructura estas tres túnicas, pero otros que no. La túnica íntima es la túnica que se va a ubicar en la luz del vaso sanguíneo, es decir, por donde pasa la sangre. Esta túnica íntima va a tener una capa endotelial que va a estar formada por células epiteliales planas. Debajo de esta capa endotelial vamos a encontrar una lámina basal que va a estar formada por tejido conjuntivo, que va a ubicarse debajo de la membrana basal de estas células epiteliales planas. Aquí no se ve en la imagen, pero debajo de esta lámina basal vamos a encontrar un tipo de tejido subendotelial laxo, rico en sustancia fundamental, en células y pobres en fibras elásticas, reticulares y colágenas. Y por último, esta túnica interna vamos a encontrar la lámina elástica interna. Esta lámina elástica interna va a estar formada por fibras elásticas bien delimitadas que me va a limitar mi túnica íntima de mi túnica media. La túnica media va a formarse por varias capas de células musculares lisas que van entre el medio de esas capas va a ubicarse un tipo de tejido conjuntivo rico en fibras elásticas y reticulares y pocas fibras colágenas. Es decir, que va a haber una capa de células musculares lisas, una capa de tejido conjuntivo, una capa de células musculares lisas, una capa de tejido conjuntivo y así sucesivamente. No se ve la imagen, pero también vamos a encontrar una lámina elástica externa que va a delimitar mi túnica media de mi túnica adventicia. La túnica adventicia, por último, está formada por tejido conjuntivo, abundantes fibras colágenas y fibras elásticas. Dentro de esta adventicia, dentro de este tejido conjuntivo, vamos a encontrar unos vasos sanguíneos que van a irrigar mi túnica media. Es decir, que la sangre que pasa por el vaso sanguíneo no es suficiente para irrigar la túnica media, ya que esta es muy gruesa. Y también vamos a encontrar un nervio, el nervio vascular, que me va a inervar mis células musculares lisas de la túnica media. Y ahora veamos la diferencia de las túnicas en los distintos vasos sanguíneos. Empecemos por las arterias. Las arterias, depende de la capa que esté más desarrollada, se va a clasificar en arterias elásticas y arterias musculares. Como vemos en las diapositivas, ambas, túnica íntima, en ambas arterias va a estar formada por células endoteliales poligonales planas, aunque en las arterias musculares la lámina elástica interna va a estar mayor desarrollada. La túnica media en ambas arterias va a ser diferente. En la túnica media de la arteria elástica va a estar formada por 50 membranas penetradas, es decir, que va a contener agujeritos donde va a contener músculo. Formada por 50 membranas penetradas, es decir, que va a contener agujeritos donde va a contener músculo liso. Y en la túnica media es gruesa, va a contener 10 capas de células musculares y entre medio de esas capas ya sabemos que se ubica el tejido conjuntivo. Y también va a contener la lámina elástica externa, también es bien delimitada. La túnica adventicia en ambas arterias va a estar delgada y va a estar formada por tejido conjuntivo fibroelástico que va a contener los vasos vasorum que me va a irrigar mi túnica media. Arteriolas y capilares. La túnica íntima, tanto en las arteriolas como en los capilares, van a estar formados por células endoteliales poligonales planas. Lo que varía es que en las arteriolas la lámina interna va a estar bien definida a diferencia de los capilares. Como hemos visto hasta ahora, todas las túnicas íntimas de todos los vasos sanguíneos van a estar formadas por células endoteliales poligonales planas. La túnica media en las arteriolas va a estar formada por 1 a 3 capas de células musculares lisas y en estas no va a estar delimitada por la lámina elástica externa que va a separar la túnica media de la túnica adventicia. Y en los capilares la túnica media va a estar sustituida por peritocitos, que son un tipo de células del sistema cardiovascular. La túnica adventicia en los capilares va a ser casi inexistente, es decir, va a tener poca o muy escasa, y en la túnica íntima, en la túnica adventicia de las arteriolas va a ser escasa, de tejido conjuntivo fibroelástico y va a contener poquitos fibroblastos. Y por último tenemos a las venas. Las venas se van a clasificar en dos grupos, un grupo de venas de pequeño y mediano calibre y un grupo de venas de mayor calibre. En ambos grupos de venas, la túnica íntima va a estar formada por células endoteliales poligonales planas, a diferencia que en las venas de pequeño y mediano calibre van a tener una lámina elástica interna bien definida. Veamos una diferencia importante aquí de las arterias y de las venas.
La túnica media de las venas, como vemos, es casi inexistente y va a contener pocas capas musculares, a diferencia de las arterias que tenían muchas capas musculares, era muy desarrollada y por ende era muy gruesa. La túnica adventicia en las venas está bien desarrollada, va a ser bien gruesa y va a tener mucho tejido conjuntivo laxo. Fibroelástico, perdón. A diferencia de las arterias, que la túnica adventicia era bien delgada. Por último tenemos a las vénulas. Las vénulas no van a presentar una lámina elástica interna ni externa, la pared va a ser delgada y va a poseer una sola capa muscular. Hoy les vengo a hablar acerca de las funciones de los vasos sanguíneos. Para empezar, existen 5 diferentes tipos de vasos sanguíneos, los cuales se clasifican en arterias, arteriolas, capilares, venas y vénulas, lo cual voy a nombrar cada una de sus funciones. Función de las arterias. La función de las arterias es transportar la sangre desde los vasos capilares hasta el corazón. Esta es la parte esencial del sistema circulatorio, el sistema encargado de mantener el motor de nuestro cuerpo en marcha. Así pues, la principal función de las arterias es servir de transporte a la sangre, ayudándolo a desplazarse desde todas las partes del cuerpo hasta el corazón. Las arterias también funcionan como una especie de servicio de recogida de residuos de nuestro cuerpo. Se encargan de retirar el dióxido de carbono de nuestro interior y de mantener el pH fisiológico en sus niveles correctos. Función de las arteriolas. Tienen la función de distribución y mantenimiento. Función de las arteriolas en la piel. La regulación del diámetro de las arteriolas en la piel es la respuesta a cambio de las temperaturas. Es controlado por el sistema nervioso. Cuando hace calor, las arterias se dilatan, lo cual incrementan el flujo sanguíneo a través de la epidermis. Cuando hace frío, las arteriolas se contraen, lo cual permite la conservación del calor. Las arteriolas son básicamente arterias mucho más delgadas. Función de los capilares. A diferencia de las venas y de las arterias, su función principal no es transportar la sangre. Están parcialmente diseñados para permitir el movimiento de sustancias, principalmente gases, oxígeno y dióxido de carbono, hacia y desde los capilares. Sus paredes son delgadas, lo que le permite el ingreso de materiales dentro de ellos. Los capilares son muy pequeños, miden 5 a 10 micrómetros de ancho. Sin los capilares, la sangre no podría suministrar oxígeno a nuestro cuerpo, por lo que nuestros órganos no podrían funcionar. Función de las venas. La función de las venas en nuestro sistema circulatorio es de gran importancia, pues son las encargadas de transportar la sangre desde los órganos y tejidos hacia el atrio izquierdo de nuestro corazón. Las venas transportan la sangre que ha sido usada por los tejidos y órganos y que por lo tanto se ha quedado sin oxígeno. Esta es la razón de que la misma sea más espesa, pues se encuentra cargada de dióxido de carbono y de desechos de productos del proceso de combustión de los nutrientes. Las venas son las encargadas también de distribuir la sangre llena de desechos a cada uno de los órganos responsables de su eliminación. Función de las vénulas. Las vénulas son venas pequeñas que se funcionan como enlace entre las venas grandes y los capilares. Las vénulas son venas de tamaño reducido que se encargan de recoger la sangre desde los capilares y llevarlas a las venas comunes. De este modo, las venas cumplen un rol muy importante en el regreso de la sangre al corazón.